Hola, mi nombre es Manuel Álvarez y hoy con mi equipo de trabajo hemos elegido como tema de exposición los mamíferos. Los mamíferos son una clase de animales vertebrados, amniotas o meotermos, que poseen glándulas mamarias productoras de leche con las que alimentan a las crías. La gran mayoría de este grupo son vivíparos. Se trata de un taxón monofilético, es decir, todos descienden de un antepasado común que se remonta a finales del Triásico, que es más o menos hace 200 millones de años. Pertenecen al clado Synapsidos, que incluyen a los mal llamados reptiles mamiferoides, un grupo de cinácidos que no eran reptiles ni tampoco mamíferos, aunque estaban más relacionados con estos últimos que con los primeros, como los pelicosaurios y los sinodontos. Se conocen unas 5.486 especies actuales, de las cuales 5 son monotrématas y 272 son marsupiales y el resto son placentarios. La especialidad, la especialidad de la zoología que estudia específicamente a los mamíferos se denomina teriología, mastozoología o mamiferología. Los mamíferos es un grupo de animales sumamente diverso y numeroso, de los más y mejor estudiados por el ser humano entre todo el reino animal. La diversidad morfológica de sus animales integrantes es tal que sirven de ejemplo desde una ballena azul, una jirafa y un canguro, hasta un perro, un ornitorrinco o el propio ser humano. Sin embargo, todas las especies de mamíferos comparten ciertas mínimas características como son la presencia de glándulas mamarias ubicadas en el cuerpo de la hembra de la especie con las que segregan leche y amamantan a sus crías, la mandíbula compuesta por un hueso dentario en lugar de que está compuesto por varios huesos o partes móviles. La mandíbula se articula con el cráneo entre el dentario y el escamuzal. Presentan un oído contra el huesillos conocidos como yunque, martillo y estribo, con la excepción de los monótremos que tienen oído reptiliano. Presentan pelo en casi todas las etapas de su vida y todas las especies lo tienen en alguna medida. Pueden regular el calor corporal mediante su sudoración, temblores y otras formas de preservar la homeostasis sin acudir a elementos externos. Otras características son el hábitat. Los mamíferos habitan en toda clase de hábitats a lo largo de la superficie terrestre, desde llanuras, bosques y montañas hasta selvas tropicales, desiertos y regiones polares. Los homeotermos. Todos los mamíferos tienen un sistema circulatorio doble, cerrado y completo. Los mamíferos son animales homeotermos, es decir, de sangre caliente, que pueden autorregular su temperatura corporal y mantenerla constante independientemente de la temperatura del entorno. Todos los mamíferos tienen un ecosistema circulatorio doble, cerrado y completo, con un corazón dividido en 4 cámaras. Los vivíparos. La gran mayoría de los mamíferos son animales vivíparos, es decir, que tras la fecundación el embrión se desarrolla dentro del vientre de la hembra, donde recibe alimento y oxígeno hasta el momento del alumbramiento. Las únicas excepciones son los monótremos, el ornitorrinco y el equidna, que ponen huevos, y los marsupiales, cuyas crías no se desarrollan en una placenta y que al nacer deben continuar desarrollándose en una bolsa exterior en el cuerpo de la hembra. La respiración pulmonar. Los delfines pueden sumergirse durante largos periodos de tiempo. Los mamíferos respiran oxígeno gracias a dos pulmones ubicados en la cavidad torácica como lo hace el ser humano. En el caso de los mamíferos acuáticos como los delfines y las ballenas, los animales pueden sumergirse durante grandes periodos de tiempo, pero necesariamente deben emerger a la superficie para poder respirar, ya que solo pueden capturar el oxígeno del aire y no del agua, como es en el caso de los peces. La estructura ósea. Todos los mamíferos poseen una estructura ósea formada de hueso, que termina en un cráneo en el extremo delantero donde está alojado el cerebro, y con una columna vertebral dentro del cual se encuentra la médula espinal. El avanzado sistema nervioso. Los mamíferos poseen un sistema nervioso central muy desarrollado que les permite responder a estímulos del entorno procesando información, lo cual implica que los mamíferos pueden tener conductas sumamente complejas y sofisticadas. La anatomía. La gran mayoría de los mamíferos poseen pelo, labio y dientes. Todos los mamíferos tienen ciertas características fisiológicas y anatómicas comunes, tales como tener un único hueso dentario contenido en la mandíbula, una articulación entre la mandíbula y el cráneo, y un sistema auditivo como ya lo había mencionado antes. Las extremidades. Las extremidades de los mamíferos han evolucionado a lo largo de millones de años para adaptarse al ambiente donde el animal vive. Y en el caso de los animales terrestres, las extremidades terminan en patas, que pueden tener pezuñas, garras, cascos o uñas según las características del animal.
En los casos de los mamíferos acuáticos, como las focas, orcas y las ballenas, las extremidades terminan en aletas hidrodinámicas, mientras que en los mamíferos voladores, como los murciélagos, terminan en alas membranosas. Las jirafas han evolucionado con el correr de las eras, alargando su cuello para alcanzar las hojas de plantas de altura con las cuales se asegura la alimentación. Otra característica es el sistema excretor separado del genital. El diafragma separa al aparato digestivo del respiratorio. Los mamíferos no tienen cloaca como es en el caso de las aves, ya que el sistema excretor se encuentra separado del aparato genital. Además, todos los mamíferos tienen una membrana llamada diafragma que separa el aparato digestivo del respiratorio. El cuidado parental. Las especies de mamíferos suelen cuidar de sus crías una vez nacidas durante el tiempo suficiente para que éstas puedan valerse por sí mismas. Si bien el tiempo de cuidado parental varía de especie en especie, las hembras cuentan con glándulas mamarias, a través de las cuales segregan leche con la que alimentan a sus crías en la primera etapa de crecimiento. También voy a hablar un poco sobre los tipos de mamíferos, que son tres tipos. Los monótremas son aquellas especies de mamíferos cuyas hembras depositan huevos luego de haber sido fecundadas. Se trata del grupo más antiguo evolutivamente. Los marsupiales. Estas especies de mamíferos dan a luz a sus crías tras un periodo breve de gestación, tras lo cual deben trepar por la piel materna hasta introducirse en un saco de piel conocido como marsupio, dentro del cual estarán protegidas y tendrán acceso a las mamas. Luego de varios meses, cuando estén totalmente formados, abandonarán el marsupio para iniciar su vida independiente. Y los placentarios. La mayoría de las especies de mamíferos pertenecen a esta categoría, caracterizada por estar a sus crías durante varios meses y darlas a luz, luego cuando estén listas para llevar una vida independiente. En el caso del ser humano, no obstante, las crías nacen en un alto estado de indefensión que exigen cuidados casi completos durante sus primeros años de vida. Si bien los mamíferos surgieron evolutivamente con una especie terrestre y en su gran mayoría llevan una vida continental, también se ha dado el caso de ciertas especies terrestres que han vuelto al hábitat acuático, adaptando su cuerpo en el proceso de la natación. Así han cambiado patas por aletas, mutado el tipo de pelambre y alterado las proporciones de grasa de su cuerpo para conservar el calor, aunque no han perdido en el proceso ni la respiración pulmonar, ni el amamantamiento, ni otros rasgos físicos característicos que tienen. Les hablaremos de algunos ejemplos de mamíferos y sus circunstancias. Por ejemplo, los marsupiales son un tipo de mamífero y las características de los marsupiales incluyen un tamaño pequeño al nacer, un periodo de gestación corto, la presencia de bolsas o pliegues cutáneos, protectores utilizados para proteger a las crías durante su desarrollo fuera del útero. Los marsupiales son un tipo de mamíferos sobre los cuales ha habido diferencias en cuanto a su origen y clasificación, a diferencia de la mayoría de los mamíferos cuyos embriones se desarrollan en una placenta dentro del cuerpo de la hembra. Los marsupiales tienen crías subdesarrolladas. Estas crías al nacer trepan por el cuerpo de la madre para fijarse a las mamás, introduciéndose en una bolsa conocida como marsupio. Además que un nuevo estudio sugiere que en su conjunto no seríamos la especie más avanzada en términos de supervivencia natural. Esto sería así debido al análisis de la natalidad. Al parecer, se habría encontrado una evidencia que sugiere que los marsupiales son el conjunto de mamíferos más desarrollados. Las conclusiones de las investigaciones sugieren que todo se debe a la presencia de esa bolsa interior que hay en el pecho. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo que es el koala. Un koala recién nacido es llamado Joey. El bebé nace ciego y sin orejas. Tan pronto como nace, esta pequeña criatura se abre camino desde el canal de parto hasta la bolsa de su madre, usando dos sentidos con los que nace bien desarrollados, el olfato y el tacto, junto con sus fuertes patas delanteras y un instinto que le dice en qué dirección dirigirse. El bebé koala llega hasta la bolsa. Este es de origen australiano, como podemos ver, y se alimenta a base de hojas de eucalipto y es capaz de dormir hasta 3/4 partes del día. Pero, pese a la falta de reconocimiento oficial, su imagen está estrechamente ligada al país oceánico, que mencionábamos antes que era Australia. Como la mayoría de los marsupiales, tienen bolsas donde se desarrollan los recién nacidos, y en el caso de los koalas, las hembras, que suele dar a luz a una cría cada vez. Llevan a los recién nacidos en la bolsa durante 6 meses aproximadamente. Alrededor de los 7 meses, el joey deja la bolsa para comer hojas, pero regresa para amamantar. Para cuando el joey tiene alrededor de un año, deja de mamar y solo come hojas. Cuando la cría sale de la bolsa, se agarra a la espalda de su madre
o a su tripa, acompañándola a todas partes. Además, les gustan tanto estos árboles que casi nunca los abandonan. Y gracias a sus extremidades y dedos oponibles, esto quiere decir que están opuestos, no están uno a la par de otro, sino que están de manera opuesta. Gracias a estos dedos, los koalas pueden dormir hasta 18 horas al día sujetos en las ramas y rincones de los árboles. Otro ejemplo que vamos a ver es la ardilla voladora. Su hábitat se sitúa en áreas por encima de los 4.500 metros de altura. Prefieren las zonas montañosas y muy boscosas, de preferencia con árboles grandes, que generalmente se encuentran en laderas rocosas con fuertes vientos. La distribución de las ardillas planeadoras en el continente americano es desde el sureste de Canadá hasta el país de Honduras. Estas peculiares ardillas han sido vistas en los bosques de Norteamérica, en montañas al sudoeste de China, en zonas con bosques coníferos en México, entre otros. Por otro lado, aunque son conocidas como ardillas voladoras, como veíamos antes, estas no vuelan en realidad, sino que es como una técnica de planeación. Tienen la capacidad de planear distancias superiores a los 80 metros. Son animales omnívoros que se alimentan de vegetales, animales y también hongos. Como, por ejemplo, eh, un ejemplo de su dieta, vemos los vegetales que suelen comer frutos secos, frutas, semillas e incluso hojas, como avellanas, nueces, brotes de coníferas, arándanos, etc. Animales pueden cazar pequeños reptiles como lagartos, insectos o aves. Ahora vamos a ver un ejemplo de un mamífero acuático, que es la ballena gris. Su alimentación es de tipo bentónica. Su dieta diaria se basa en el consumo de especies pequeñas como poliquetos, moluscos, orisuarios, misdáceos y anfípodos. La ballena gris se dirige hacia el fondo marino, donde usa su hocico para remover el fango y tragar grandes bocados de agua y arena con ayuda de su lengua. Todas sus presas quedan atrapadas en sus barbas, y mientras que la arena y el agua salen fuera de su boca, la ballena gris hembra alcanza la madurez sexual a los 8 o 9 años. Las crías, denominadas ballenatos, consumen leche materna, al menos durante 6 meses, y después se quedan 1 o 2 años más con sus madres. Ahora vamos a ver un ejemplo de otro mamífero, pero en este caso terrestre, que es mucho más conocido y representado como mamífero. El oso. La madurez sexual varía de acuerdo con la especie. Esta depende de la condición física y la alimentación. Las hembras pertenecientes a las especies de menor tamaño pueden reproducirse a temprana edad, a comparación de las más grandes, que suelen hacerlo entre los 4 y 9 años. Esto con respecto al periodo de la madurez sexual de esta especie. En la hibernación del oso, este cambio unos cuantos, este cambio se genera a partir de unos cambios en los grados de su temperatura normal y el corazón se desacelera ligeramente. No suele despertar durante esta temporada, por lo que no comen, no beben o realizan otras necesidades fisiológicas. Se alimentan de leche materna y permanecen junto a su madre alrededor de 3 años. Cuando un macho quiere atraer a una hembra que ya tiene crías, muchas veces éste las mata para que vuelva a tener otra camada con sus hijos propios. Y como datos de esta especie, vemos que son omnívoros, su dieta se basa en todo lo que encuentren. Al principio se alimentan de leche materna, pueden llegar a pesar de 350 a 700 kilogramos y estos mamíferos son en su mayoría solitarios, como podemos ver incluso matando a las crías de otra, de otro animal de su misma especie con el fin de que ésta esté con él. Y gracias. Buen día, mi nombre es Amira Muñoz y a continuación voy a hablar acerca de las funciones de los mamíferos. Respiración. Los mamíferos tienen pulmones altamente desarrollados que les permiten extraer oxígeno del aire y eliminar dióxido de carbono. El intercambio gaseoso ocurre en los alvéolos pulmonares, donde el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono es liberado para ser exhalado. Circulación. Los mamíferos tienen un sistema circulatorio de doble circuito, con sangre oxigenada y desoxigenada que fluye por separado.
El corazón bombea la sangre a través de arterias capilares y venas, transportando nutrientes, oxígeno y desechos por todo el cuerpo. La digestión. El sistema digestivo de los mamíferos incluye órganos como el estómago, intestinos y glándulas asociadas que descomponen los alimentos en nutrientes absorbibles. Los nutrientes son absorbidos a través de las paredes del intestino delgado y utilizados para el crecimiento, la energía y el mantenimiento del cuerpo. Adaptaciones especiales de los mamíferos. Termorregulación. Los mamíferos tienen diversas adaptaciones para regular su temperatura corporal, como el pelaje, la grasa subcutánea y la transpiración. Ejemplos incluyen la piel gruesa de los elefantes para retener el calor y el pelaje denso de los osos polares para mantenerse abrigados en climas fríos. La locomoción. Los mamíferos tienen una amplia variedad de formas de locomoción, desde la carrera en 4 patas hasta el vuelo en murciélagos. Adaptaciones estructurales incluyen patas especializadas, alas membranosas y cuerpos aerodinámicos para diferentes modos de movimiento. Sentidos. Los mamíferos tienen sentidos altamente desarrollados que les ayudan a percibir el entorno y detectar presas, depredadores y compañeros. Ejemplos incluyen la visión aguda de los halcones, el olfato excepcional de los perros y el oído sensible de los murciélagos. Las funciones especiales de los mamíferos. Reproducción. Los mamíferos tienen sistemas reproductivos complejos que involucran la fertilización interna, la gestación y la lactancia. Algunos mamíferos, como los monotremas, ponen huevos mientras que otros dan a luz a crías vivas. Comunicación. Los mamíferos utilizan una variedad de vocalizaciones, gestos y señales químicas para comunicarse entre sí. Ejemplos incluyen los rugidos de los leones para establecer territorio, las danzas de apareamiento de las aves del paraíso y las feromonas de los mamíferos para marcar el territorio y atraer parejas. Muchas gracias por su atención prestada.